Bienvenido a otra sesión de nuestras primeras jornadas de cardiología holística. Hoy tengo el honor y el placer de compartir pantalla con el profesor Marcos Matsuka. Os cuento un poco quién es él. Él es médico pediatra, es PhD en medicina regenerativa celular y anti-aging por una institución en Delaware, en Estados Unidos. Es experto en estrés oxidativo, celular y en enfermedades degenerativas y oncológicas. Es experto en ozonoterapia, experto en medicina ortomolecular, experto en terapia de quelación de metales pesados. Como tal es miembro de algunas sociedades, Asociación Americana de Medicina Anti-Aging de Estados Unidos, AEPROMO, que sabéis que es la Asociación Española de Profesionales de Ozonoterapia, Asociación Italiana para la Terapia de Quelación, Asociación Italiana de Ozonoterapia. Doctor Matsuka, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por permitirme compartir un poco, bueno, experiencias y conocimientos, que se amplíe. Tenemos que pasar el testigo a las nuevas generaciones. Cuando estábamos preparando la entrevista un poquito, me contó su visión histórica de cómo la medicina anti-aging había sido un poco fagocitada por otras corrientes médicas. Cuéntenos un poquito esa historia que ha vivido en primera persona de lo que era entonces la medicina anti-aging, dónde está ahora y a dónde deberíamos ir, volver. Sí, la medicina, en realidad la medicina que nosotros hacemos desde hace más de 30 años, era conocida como medicina anti-aging. Esta medicina fue separándose progresivamente de esta idea de antienvejecimiento, porque este concepto fue adquirido, fue como comprado o casi robado por lo que es la medicina estética y la medicina o la cirugía estética. Algo así como que el anti-aging, el antienvejecimiento siempre o solamente compite la parte externa corporal. Es un gran error, ¿no? Porque es de Denman Hartmann, que es el padre de lo que es la medicina ortomolecular y el que descubrió los radicales libres hace casi 60 años. Él la describió perfectamente. O sea, el anti-aging, porque él decía que envejecer, perdón, era una enfermedad, porque estamos envejeciendo prematuramente. El promedio de vida de las células es de 136 años según los estudios que él publicó y con precisamente la famosa frase que quedó lapidaria de Denman fue ¿dónde están los 50 años que me han quitado? Entonces nació el concepto de epigenética, nació el concepto de elementos que estaban, digamos, actuando en forma externa sobre los genes. Entonces el concepto de medicina diferente era una medicina muy profunda a nivel celular y inicialmente se había como etiquetado como medicina regenerativa celular, pero el nombre era como muy complejo y se tomó la decisión de llamarla anti-aging. Pero visto esta especie de boom que hubo en los años 80, 90 de la medicina estética y como le digo, esa especie de captación del nombre, entonces nos fueron etiquetando a nosotros que hacemos medicina a nivel celular, a nivel, digamos, de patologías, de tratando de reequilibrar el cuerpo con toda una serie de, digamos, de estudios y obviamente de técnicas para ayudar al cuerpo a recobrar ese equilibrio. Pues entonces tuvimos que abandonar ese concepto y volver al antiguo, a la medicina regenerativa celular. Con el tiempo, la medicina tradicional no pudo ocultar el sol con un dedo y se da cuenta, evidentemente, de que este tipo de medicina es una medicina que existe, que es una medicina que va a más, que es una medicina que está basada sobre unos preceptos muy, muy claros sobre la clásica medicina basada sobre la evidencia, porque es una evidencia bioquímica y bioenergética.
Eso, todos los estudios, yo siempre repito, todos los estudios que nosotros tenemos vienen de las mismas universidades de donde salen los estudios que se ufana la medicina tradicional. Yo soy médico tradicional, soy médico cirujano y soy pediatra y por lo tanto conozco muy bien el campo. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen la medicina tradicional? Cuando ve que esta medicina es válida, sobre mucho en Estados Unidos, en Alemania, en muchas partes, la interpretan como algo que tienen que acoger en su seno. Pero digamos que para que fuera lo menos dañino posible para la imagen de la medicina tradicional, pues viene siendo llamada medicina integrativa, porque la medicina integrativa es lo que, bueno, vamos a integrarlos dentro de la medicina tradicional. Y aquí no es cuestión de competencia ni de competitividad, es una cuestión de colaboración. Si nosotros tenemos la medicina tradicional que está en un nivel horizontal, donde hace estudios orgánicos con tecnología para medirte una frecuencia cardíaca, una estimulación muscular, un electroencefalograma, una resonancia magnética, es decir, para ver cómo funcionan los órganos e incluso las técnicas hematológicas siguen siendo para ver cómo funciona ese órgano, pues nosotros damos una buena ayuda cuando decimos cómo funcionan esas células. Es decir, nosotros podemos entender de que la patología comienza a nivel celular, luego a nivel de tejido y luego a nivel de órgano. Por lo tanto, es una ayuda enorme. Todos los médicos de la medicina tradicional que han entrado en el campo de la medicina regenerativa celular, te puedo garantizar que no han vuelto nuevamente a lo que eran antes. Tienen una visión mucho más ampliada y lo hemos visto en todas las especialidades, ginecólogos, endocrinólogos, medicina interna, neumonólogos. O sea, se dan cuenta de que hay una medicina muy, muy profunda que lo que busca es sencillamente tratar de encontrar la causa, ¿no? Por eso es que esas son las denominaciones que conocemos hoy en día. Entonces estamos, llámenos medicina regenerativa celular, medicina anti-aging o medicina integrativa, es prácticamente lo mismo. Has mencionado antes dos conceptos que para aquellos que no son médicos convendría ampliar. Yo creo que todo lo de la medicina regenerativa de la que estamos hablando se apoya en esos dos conceptos, intentando ser atrevido. Estrés oxidativo y radicales libres. Ampliamos un poquito esos dos conceptos para los que no son médicos y Sí, nos están escuchando. perfecto. Pues los radicales libres son sustancias químicas, ¿ok? Y si imaginamos en nuestra mente cuando estábamos en el liceo o incluso en el colegio o los últimos años antes del liceo, que nos hacían dibujar el átomo con un núcleo y con electrones que dan vueltas, ¿verdad? Por todos lados. Pues un radical libre es un átomo, pero que le falta un electrón. Entonces, para que tengan una idea, el universo entero siempre busca el equilibrio. Cuando un átomo pierde el electrón, se transforma en una molécula altamente reactiva. Yo siempre doy la imagen, que es digamos, muy clara, como cuando tú cargas una lavadora y se desplaza toda la carga y vemos esa lavadora que comienza a vibrar tanto que parece que camina sola. Pues no está calibrada, no está equilibrada y por lo tanto vibra en una forma anormal. Eso es lo que sucede con un radical libre. Cuando está completamente, digamos, desequilibrado, distorsiona y él busca robar electrones a quien pase al lado. Que si es una bacteria o un virus, pues bien, venga, lo destruye porque está robando un electrón. El problema es cuando hay un exceso de radicales libres que comienza a robar electrones de las membranas celulares y de consecuencia comenzamos a tener un daño que va a más. De hecho, se reconocen 5 fases del estrés oxidativo, donde están integradas prácticamente todas las patologías que se conocen en el arte médica, que van desde un cansancio que se hace crónico, con robo de los electrones de las membranas celulares externas,
hasta el cáncer, cuando se añade el daño de la membrana del núcleo y mutaciones genéticas. O sea, pasando por daños en la mitocondria, la fibromialgia, daños en el citosoma, por lo tanto, patologías cardiovasculares. En fin, hay una inmensa cantidad de patologías que se pueden explicar con la presencia exagerada de radicales libres. Lo que hay que sintetizar y recordar para todas las personas que oyen es que cuando hablamos de estrés oxidativo, no estamos hablando de otra cosa, de rotura del equilibrio entre los radicales libres presentes, que están aumentando, y la capacidad que tienen nuestras células de bloquear esos radicales libres, produciendo antioxidantes. Producimos antioxidantes en forma de escudo. Los antioxidantes, ¿qué hacen? Regalan electrones, ¿ok?, a estos radicales libres para que dejen de dañar las membranas. Por eso es que es tan importante la nutrición celular, la salud intracelular, porque de eso dependerá la fabricación de antioxidantes y de consecuencia su autorreparación. Ese es el equilibrio del estrés oxidativo. Por un lado, radicales libres, por otro lado, antioxidantes. Y hay otra connotación importante de hacer, que es la siguiente. Cuando hablamos de estrés oxidativo, hemos dicho es igual a aumento de radicales libres. Y aumento de radicales libres es igual a acidez. Una acidosis, es decir, que hay un pH que cambia a nivel de las estructuras extracelulares, el líquido extracelular. Y cuando decimos que hay un cambio de pH hacia la acidez, decimos que hay inflamación. Entonces, de consecuencia, cuando hablamos de aumento de radicales libres, es sinónimo de decir que hay un aumento de la inflamación. ¿Ve? Entonces, nosotros producimos radicales libres. Producimos por el acto de digerir un alimento, el acto de que el azúcar se coloque dentro de la célula, tiene que ser quemado por el oxígeno. El 5% de ese oxígeno se transforma en radical libre. Entonces, en conclusión, nosotros producimos radicales libres solamente con el acto de digerir o introducir azúcar en nuestra célula, el acto de alimentarnos. Pero hoy te trae como consecuencia algo directo que dice, bueno, mientras más como, más caloría, más azúcar, más oxígeno necesito y más radicales libres tendré. Es por ese motivo que los diabéticos o las personas que consumen altas cantidades de calorías nunca serán personas sanas, porque siempre van a tener una cuota parte de radicales libres exageradamente alta. ¿Ves? Eso es lo que hablamos nosotros, el radical libre y el estrés oxidativo. Muy claro. Y como siempre vamos llegando en estos temas, no importa por dónde entremos, acabamos hablando de la importancia de la nutrición. Otra cosa, otro término que has usado y que mucha gente dice, pero si a mí no me duele nada, ¿cómo me está diciendo usted que estoy inflamado? ¿Cómo transmitir el mensaje de una inflamación silenciosa que va generando enfermedad? Es correcto, es que esa es precisamente la lucha nuestra para que la gente pueda informarse. La información te hará libre. En la medida que tú sepas, tengas el conocimiento, podrás tomar una decisión. Podrás hacer como el avestruz, que pone su cabecita en el hoyo esperando que pase lo bueno o lo malo, o puedes tomar cartas en ese evento. Y te voy a explicar por qué nosotros sabemos que esto es así. Cuando nosotros nos enfermamos, no nos enfermamos de un día para otro o de un momento a otro. Es decir, no vamos a dormir estando sanos y nos despertamos estando enfermos. Eso es una patología que se va formando lenta y progresiva. Se llama el enfermo oculto. Luego se forma el enfermo latente y luego el enfermo evidente. Es como si fuese una grieta que se va formando en una pared. Nosotros tenemos la tecnología para poder analizar precisamente esa grieta. Esa es la grieta del estrés oxidativo. En la medida de que va avanzando esa grieta, se está comprometiendo cada vez más ese órgano. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Que dentro de nuestro cuerpo existe una molécula
que es como ¿cómo podemos decir? Como el superhéroe o la superheroína, que es la que controla absolutamente todos los daños. Es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento que tenemos a toneladas cuando nacemos, que comienza a estar como alrededor del 50%, alrededor de los 30 a 32 años, y que no nos queda más del 5 o 6% alrededor de los 40, es cuando ahí comenzamos a tener los problemas evidentes. Es decir, ahí comenzamos a sentir los achaques, los dolores, comenzamos a ver evidencia de la inflamación que estaba en forma latente anteriormente. Entonces, eso es prácticamente como si nosotros estuviésemos haciendo una inspección en nuestra casa y decimos, mira, esta es la columna principal y mira, hay una grieta importante. ¿Qué hacemos? ¿La reparamos y nos olvidamos del tema por los próximos 100 años? ¿O sencillamente esperamos que la grieta llegue a comprometer ese órgano y nos aparezca dentro de algunos años un cáncer o una patología autoinmunitaria? Entonces, una de las cosas más difíciles para nosotros es tratar de hacer entender este concepto a la gente joven. El fideicomiso económico, como dice en la Bolsa de Nueva York, siempre debe hacerse en la Golden Age, la edad de oro que vendría siendo alrededor de los 30, 32 años. Y es igual lo que decimos nosotros, el fideicomiso de salud debería ser realizada cuando tú tienes todavía un 50% de hormona de crecimiento, conociendo tu estado de nutrición celular, tu estado de inflamación celular y tu estado de intoxicación celular. Esos son los tres pilares para poder, digamos, hacer correcciones muy, pero muy detalladas. Y esas correcciones se pueden hacer en un mínimo de 6 meses a un máximo de 2 años y puedes hacer una cosa como borrón y cuenta nueva. Y cuando llegues a los 40 años estarás en muchísimas mejores condiciones que las de esperar, que a veces esperar por ignorancia. Y ojo, la ignorancia, la palabra ignorancia no es peyorativa. La ignorancia, el concepto de ignorancia es el no conocimiento. Yo soy ignorante de un montón de cosas, pero la idea es informarse para no tener ese nivel de ignorancia que me diga a mí a los 40, 45 años, uff, si me lo hubieran dicho antes. ¿Ves? En el mundo de la medicina ortomolecular, lo que se conoce como medicina ortomolecular, se usan mucho los suplementos. Y no vamos a entrar por esa vía mucho porque estaríamos aquí horas hablando. Sí, Pero se ve a veces esta tendencia a alopatizar los suplementos. O sea que voy a tomar magnesio para que se me quite el no sé qué. Es importante también transmitir el mensaje de que esta medicina reguladora es, digamos, más lenta, supone que el paciente se involucre y no tener esa tendencia de voy a usar tal suplemento para que se me quite tal dolencia. correcto. Ese es un error de interpretación y lamentablemente puede ser que haya algunos colegas que utilicen la medicina ortomolecular como si fuese la medicina alopática tradicional, es decir, sintomática. Por supuesto que lo tenemos. Nosotros tenemos a plantas que tienen un poder antiinflamatorio muy interesante, pero es un error utilizar un arpagofito para una inflamación, una serrapeptasa para un proceso inflamatorio aún mayor cuando desconocemos el porqué. ¿Cuál es la característica que diferencia radicalmente la medicina regenerativa de todas las otras variables médicas? Es que siempre, siempre nos preguntamos por qué tienes esto. O sea, ¿por qué tienes este proceso? ¿De dónde ha venido el proceso? ¿Cuál es la componente epigenética que la ha ocasionado? ¿Cuál es la componente de toxicidad que lo ha ocasionado? ¿Por qué tú tienes esta muy mala nutrición intracelular? ¿Depende solo y exclusivamente del mal comer o estamos hablando de un problema intestinal que está agotado, está desequilibrado porque a su vez estás intoxicado y por lo tanto impide al sistema inmune actuar? Entonces, hacemos siempre esa pregunta, la pregunta de el porqué de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer nunca? Entender de que la medicina regenerativa celular y la medicina ortomolecular, ortos en griego significa la molécula correcta, es la molécula perfecta.
Entonces, si nosotros hablamos casualmente del magnesio, el magnesio actúa en sobre 760 reacciones químicas. Tenemos que entender que todos los elementos, y entre ellos los minerales, son la base de la vida. Hay una pregunta de examen que siempre hacemos a los estudiantes, que entre todo lo que nosotros conocemos de lo que son nutrientes, por ejemplo, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, vitaminas, minerales, ¿cuál es la molécula más importante? La son todos, pero la más importante, porque es la base, son los minerales. Sin los minerales no hay ninguna posibilidad de actividad, ni de ninguna proteína, ni siquiera de vitaminas, porque actúan como cofactores. Es decir, imagínense algo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una molécula muy importante que todo el mundo conoce como la insulina. La insulina, imagínense que es como un autobús y donde los pasajeros son moléculas de glucosa, pero nosotros tenemos el chofer. ¿Cuál es esa especie de chofer? Pues el cromo. Y si no hay cromo, la insulina se queda como si fueran autobuses donde le falta el chofer aparcado. La función de la insulina comienza a disminuir en forma importante. Y cuando se descubre el cromo como cofactor de la insulina, se consigue una herramienta importante para combatir la obesidad, para combatir el exceso de azúcar en sangre en todas sus variables, diabéticas o no diabéticas. Entonces, estamos hablando de que tenemos que entender de que esta medicina es una medicina muy delicada, una medicina dulce, es una medicina que va con la célula, no diciéndole a la célula lo que tiene que hacer, sino preguntándole qué es lo que necesita y dándole precisamente las herramientas para que ella lo procese y se reequilibre. Y una vez que se haya reequilibrado y una vez que la hemos ayudado a desintoxicarse, ¿de qué te vas a enfermar? Esa es la pregunta. Qué bonito. Vamos a coger el autobús de la insulina y vamos a meternos en los factores de riesgo cardiovascular, concretamente, pasando un poquito de página, en los metales pesados, que además de la medicina ortomolecular es otro de tus campos de experiencia. Correcto. Sí. Metales pesados y enfermedad ateromatosa. Sí, hay que primero de todo hacer un comentario muy importante y que menos mal que ya ha pasado mucho tiempo desde que nosotros lo decíamos, incluso han pasado casi 2 décadas, donde hablábamos sobre la falacia del colesterol. El colesterol no es la causa verdadera. Eso fue ya descubierto en el año 2007 por Engele Parinandi y fue de la Universidad de California y fue, digamos, restablecido con un estudio doble ciego, incluso multicéntrico, hecho por la Universidad Autónoma de Madrid en la persona de la doctora Mercedes Alaicé, del Departamento de Bioquímica. Ella hizo una repetición de lo que hizo Parinandi, cogiendo mercurio y esta vez cogió también plomo, pero 10 veces menos de lo que él había utilizado, donde demostró en forma fehaciente que endurece las arterias. La presencia de mercurio y plomo produce un verdadero endurecimiento del endotelio vascular, induciendo a un bloqueo de lo que es la onda. La ola que se crea por el peristaltismo, es decir, el corazón late y ese latir del corazón produce una relajación, un ensanchamiento de las arterias para que la sangre sea proyectada hacia adelante. Pero si en un momento dado las arterias están endurecidas y mientras más pequeña es la arteria, más se ve este proceso, es como haber llegado a un sitio donde no se puede crear esa onda y es como haber conseguido una obstrucción. Se crean entonces turbulencias, con las turbulencias se crean microcoágulos y esos microcoágulos producen lo que es la primera y prácticamente la primera causa de muerte que a nivel mundial, que es el infarto y el ictus, infarto cardíaco y el ictus cerebral. Entonces, estamos hablando claramente de que tener mercurio, tener plomo, sobre todo el mercurio, que donde la fuente principal sabemos que es el pescado, los empastes y en fin, también muchísimos elementos químicos que utiliza la industria.
Esto puede inducir a un endurecimiento vascular y puede favorecer, casi triplicar la posibilidad de un infarto. El colesterol es sencillamente una herramienta que utilizan las células para poder reparar sus membranas celulares, aparte del hecho de que el colesterol sirve para crear todo, el 100% de las hormonas sexuales. No es un veneno, no es un tóxico. El colesterol no viene por el cerdito o el cordero que te has comido. Eso no aumenta más del 10-12% del colesterol en sangre. Al día siguiente vuelves a tener tu colesterol base. Entonces, ¿de dónde sale? Sale de la producción hepática y eso es ad libitum. Eso significa bajo necesidad. Si tenemos células que tienen daño celular, tendremos una necesidad mayor de requerimiento de ese colesterol para repararnos. Tanto es así que en el año 2011, en el Congreso Mundial de Medicina Regenerativa Celular o Anti-Aging en la Universidad de Milán, yo participé y de verdad fue algo sumamente refrescante, porque los alemanes demostraron cómo desde el mismo momento en que se bajaba el colesterol en una forma agresiva con estatina o con cualquier tipo de producto, se comenzaba a ver un aumento en el transcurso de la data que tenían, que era de 27 años hacia atrás, el aumento del cáncer. Y eso es lógico, porque es que si las células tienen un daño celular inducido por los radicales libres, intentan reparar sus daños, piden al hígado fabricar más colesterol, el colesterol tiene que aumentar. Y si aumenta el colesterol es precisamente para reparar daño. Por lo tanto, la medicina regenerativa, ¿qué hace? Utiliza el valor del colesterol como dato de inflamación. Es decir, cuando nosotros vemos que un paciente tiene todo el tiempo 220, 230 de colesterol y de repente le sube a 280, 300 de colesterol, lo que hacemos es preguntarnos, ¿dónde está la inflamación? ¿Dónde está el daño? Investigamos el daño. Tenemos que investigarlo para poder ayudar a ese cuerpo a recuperarse. Entonces, no vamos a bajar el colesterol porque la célula, el sistema de equilibrio celular está intentando desesperadamente reparar sus daños. ¿Ves? Entonces, por eso es que los metales tóxicos hoy en día son considerados como el mal mayor de casi todas las patologías que se conocen, desde las disrupciones neuroendocrinas, es decir, desde el bloqueo neurológico y endocrinológico, hasta las patologías autoinmunitarias. Si nosotros vemos cómo actúan los metales pesados, es algo muy claro, muy sencillo de entender. Imagínense un metal pesado, es como una especie de clavo, como una especie de piedra en el zapato. De lógico, si tenemos un poco de arena podemos caminar, ¿verdad? Con una zapatilla llena de arena. Pero si tenemos piedra y cada vez hay más piedras, pues llega un momento en que no podremos caminar. Esa célula comienza a tener problemas en fabricar una hormona, un neurotransmisor, a poder fabricar una enzima, a poder fabricar una inmunoglobulina para defendernos. Entonces tenemos algo que no funciona, funciona mal o muy mal. Pero ese es el problema inicial, porque el problema mayor viene luego de un mínimo, se ha calculado, un mínimo de 5 a un máximo de 15 años. El sistema inmune se activa tanto contra esos cuerpos extraños que hay dentro de la célula y fuera de ellos, que comienzan a agredir nuestras propias células en el intento de quitar esos tóxicos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues patologías autoinmunitarias. Entonces se reconocen claramente la relación de no solamente el infarto o el ictus, sino el Alzheimer se reconoce con la presencia del aluminio. Se reconoce la esclerosis múltiple, el hipotiroidismo, con la presencia de mercurio, el psoriasis con la presencia o alergia al níquel, incluso el mieloma múltiple con la alergia al titanio. O sea, hay innumerables estudios que revelan la relación que hay entre metales pesados y patologías severas autoinmunitarias. Entonces, ¿qué esperamos? La idea es detectarlos, pero en sangre no nos sirve, porque en sangre puede significar haberte comido un tártar de atún el día anterior. Entonces, claro, obviamente, lo que te va a detectar es que tienes hasta 3 veces más, entre comillas, el valor tolerable
que a mí siempre eso me da risa, que quién fue el que decidió que un veneno es tolerable, que un tóxico es tolerable. O sea, un tóxico no debe existir en el cuerpo. Lo que pasa es que si esa aseveración fuera correcta, fuera por lo menos aceptada por la clase política, pues entonces cerrarían toda la industria química. Y si cierran toda la industria química, ojo con lo que voy a decir, van a cerrar la industria farmacéutica, la de los pesticidas y la de los aditivos alimentarios. Es decir, cerraría absolutamente todo. Y además, obviamente, de la cosmiatría, que vende casi 3 veces más que la farmacéutica. Y eso nunca se toma en consideración. Y es una de las, son sustancias más disruptoras que cualquiera. Pues entonces los tóxicos obviamente tienen esos dos elementos como pueden hacer daño y para nosotros es fundamental saber qué nivel de intoxicación subaguda o crónica. Ojo que también esto es muy importante. La medicina tradicional dentro del ámbito de la toxicología reconoce solamente la intoxicación aguda, es decir, aquella que ha sucedido como un evento trágico, una explosión en una fábrica, un evento catastrófico, ¿ok? Hemos tenido casos así, donde obviamente son inmediatamente internados todos estos trabajadores y son desintoxicados lo mejor que puedan. Luego, cuando tienen niveles en sangre, volvemos otra vez en sangre, niveles tolerables, ¿ok? Entonces se le da de baja y regresan a sus casas. Y resulta que pocas semanas después comienzan a presentar síntomas de depresión, de fatiga crónica que llevan hasta todo lo que es la fibromialgia, síndrome química múltiple, pueden tener cambios conductuales importantes, neblina mental, déficit de concentración, o sea, pérdida, obviamente un agotamiento terrible psicofísico, por lo tanto el paciente está casi inválido, casi no puede realizar ningún tipo de trabajo. Y esa es la intoxicación subaguda o crónica. Aparecen de consecuencia problemas gastrointestinales que van a más, la presencia de cándida, de saprófitas de todo tipo, por la presencia de sustancias tóxicas que desviaron el sistema inmune y lo han distraído. O sea, existe una captación del sistema inmune. Por eso es que la presencia de tóxicos en el sistema cardiovascular es como algo así como es la primera alarma, la que tenemos que tener cuidado por la obstrucción que produce a nivel vascular. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de esos metales pesados? Si lo de la sangre no es preciso, ¿cuál sería el trabajo diagnóstico para encontrar la toxicidad crónica? Correcto. Entonces, nosotros hemos hecho una evaluación desde hace 30 años para ver cuál era la forma más fácil de realizar un estudio que sea obviamente fidedigno. Entonces, había muchas formas que eran muy agresivas. Una era una punción lumbar, otra era una biopsia del determinado órgano o tejido, los cuales son inviables porque no hay nadie ni que te lo haga ni que te lo procese. Luego existen estudios muy, pero muy importantes a nivel universitario que se hacen con determinados equipos que solamente un par de universidades en el mundo lo tienen, hasta que conseguimos hace 30 años el estudio del mineralograma de cabello. El mineralograma de pelo o de cabello es el único fidedigno porque logra, digamos, acumular todos los rastros de esas sustancias tóxicas que circulan y recirculan y recirculan en nuestro cuerpo, en ese círculo cerrado que es el sistema cardiovascular. Entonces estamos hablando de que el pelo mide un promedio entre lo que hay en sangre y lo que hay en los tejidos que logran expulsarlo, pero como no hay nada que ayude a que eso se dirija hacia la orina fundamentalmente o hacia las heces, vuelven a recircular nuevamente y por lo tanto el pelo sigue siendo para nosotros, el mineralograma de cabello, el elemento básico para poder no solamente saber qué tipo de metal tóxico, la cantidad de metal tóxico que tengas, sino también para conocer la desmineralización presente. En el mismo estudio se estudian prácticamente casi todos los minerales intracelulares que
deberían estar bajo, es directamente proporcional. En la medida que nosotros expulsamos tóxicos, agotamos la reserva de minerales, porque los minerales sirven también no solamente para fabricar antioxidantes para reparar membranas, sino para fabricar lo que nosotros llamamos barrenderos, es decir, una serie de aminoácidos que entran dentro de un grupo muy grande, de casi de 2000 enzimas, que sirven para echar fuera la basura. Entonces, esa especie de despensa se la compiten entre dos, casi dos chefs. Uno que quiere hacer unas moléculas para producir antioxidantes y reparar daños, y el otro que quiere producir moléculas para fabricar barrenderos y echar fuera la basura. Pero entre los dos, volvemos otra vez a lo más importante. La célula podría trabajar con poco material para fabricar una hormona, por ejemplo, pero no puede funcionar si está llena de basura. Por lo tanto, entre las dos funciones, la que va a primar es la de la eliminación de los tóxicos. Y por ese motivo, por un lado, tenemos un agotamiento de minerales en el intento de liberar tóxicos, que a su vez va a redundar en una disminución de la función de esa célula porque se le están agotando los minerales y no va a poder ni repararse, ni fabricar una hormona, ni fabricar una inmunoglobulina, una enzima, un neurotransmisor. Por eso es que las sustancias tóxicas son tan importantes de ser detectadas en su componente subaguda o crónica, que es la que más importa y la que produce esos daños, digamos, solapados, que ni siquiera te das cuenta y dices, oye, me comenzó a doler por acá y ahora me duele todo el cuerpo y ahora estoy muy cansado y ahora no sé por qué la TSH me ha salido alterada y tengo un hipotiroidismo subclínico y todo es subclínico, porque es que así que comienzan las patologías, que lo comienzan lentamente y progresivo. Y una vez que tenemos diagnosticados los metales, ¿cómo los sacamos del cuerpo? La quelación es conocida, es una de las técnicas más antiguas que existen y persisten. O sea, la chelation therapy o la terapia de quelación es la terapia de desintoxicación que se conoce por medio de unos aminoácidos. El primero, una de los quelantes más antiguos, estoy hablando de antiguos de verdad, estamos hablando de más de un siglo, es el quelante conocido como EDTA o ETA, etilendiamine tetracetato de sodio o sodio calcio. Este es un quelante que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, incluso poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en una forma muy, ¿cómo puedo decir yo?, muy agresiva. Es decir, que los soldados que por su edad no podían ir al frente, se quedaban en las fábricas. Y en este caso, la mayor experiencia fue con los marineros, que se quedaban a pintar los buques de guerra con pinturas de minio. El minio es plomo y ellos obviamente sabían que el plomo producía, porque fue el primer metal tóxico que está registrado en los anales de la historia de la medicina, que produce el famoso saturnismo, que es la muerte sardónica con contractura de la musculatura facial, espasmo esofágico, prácticamente asfixia. Bien, entonces, claro, ellos sabiendo esto, dicen, nada, lo único que podemos hacer es desintoxicar. En esa época, estoy hablando de los años 40, se conocía poco, o sea, se sabía que era un quelante, era una sustancia que lo que iba a hacer era atrapar este metal tóxico y ayudarlo a la expulsión por la orina. Entonces lo hacían, por, como se dice siempre, al ojo por ciento, o sea, le colocaban, pero ellos se dieron cuenta de un detalle. La mayor parte de estos soldados eran gente, vamos a llamarlo no mayor, sino que jóvenes atemperados, o sea, gente de sobre los 60 años, en lo cual me incluyo. Entonces, claro, esos individuos estaban muy sometidos a muchas patologías en aquel entonces porque ni siquiera se conocían, tipo la tendencia a la catarata, a la disminución de la visión, las personas diabéticas, la microangiopatía diabética que cursa con disminución de la visión y problemas oculares, de cualquier cantidad de dolores articulares, etcétera. Y se dieron cuenta, porque claro, la guerra no duró 5 días, duró varios años,
que en el transcurso del tiempo estas personas mejoraban su patología de base. O sea, no solamente, y ellos no habían hecho otra cosa que colocar un quelante. Fue ahí cuando se comenzó el gran estudio sobre la quelación, la chelation therapy, y los alemanes también cogieron ese punto y comenzaron a hacer investigaciones muy serias a nivel vascular y se dieron cuenta de un milagro que realiza el ETA, que no solamente logra limpiar, acomodar, moldar todas esas placas de ateroma, que es fibrina y calcio, ojo, es fibrina y calcio en el 99%, el 1% es colesterol, ácido graso, 99% es fibrina, que es una proteína más calcio. Entonces, van amoldando para que no existan tantas turbulencias. Además, bloquea el factor necrosante tumoral, que es una de las proteínas más inflamatorias que existen dentro de los vasos sanguíneos. Y como si fuera poco, estimula a que se formen puentes, es decir, lo que se llama neoformación vascular. Hace que los vasos sanguíneos que tienen poca irroración, o sea, que están parcialmente obstruidos, tienen el estímulo de formar puentes, de formar vasos sanguíneos. De esa manera logramos, aunque sea no por una sola vía, sino en doble vía, llevar la misma cantidad de oxígeno y nutrientes a todas las células que están al valle de esa pseudo-obstrucción. Por eso es que en Estados Unidos la técnica de quelación, sobre todo en California y en Texas, ¿okay?, donde están los mayores centros de cirugía cardiovascular, la conocen como endoarterectomía química. Es decir, la conocen como cirugía, microcirugía vascular sin intervención quirúrgica. Esto es fabuloso, ¿ok? Al tal punto de que en el transcurso de casi ya medio siglo, muchos de los cirujanos cardiovasculares hacen quelaciones previas antes o después, o antes y después de una intervención de bypass, de una intervención de stent, de cualquier intervención sobre el aparato cardiovascular. Hay muchos estudios que revelan esto y nosotros lo hemos hecho en nuestras clínicas sencillamente estudiando el gasto cardíaco. Porque si esto es válido para todo el sistema microvascular, pues obviamente el propio corazón es el primero en resentirlo en sentido positivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber de verdad que está funcionando? Tan sencillo como hacer un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, un gasto cardíaco, la famosa fracción de eyección. La fracción de eyección tiene que aumentar después de haber hecho un promedio de 20 quelaciones. Y eso significa que hemos mejorado la salud vascular del propio corazón. Y si eso es a nivel de la microcirculación cardíaca, pues lo va a hacer para todo el resto del cuerpo, a nivel glandular, a nivel cerebral. Ese es uno de los quelantes más importantes que se han venido y se siguen utilizando hoy. Existen otros quelantes que se utilizan, que son todavía más específicos para el mercurio, como el DMPS, el dimercaptosuccínico, el DMSO, pero son productos que así bien están avalados en otros países. Aquí en España no es que sea ilegal su uso, no sé si sea ilegal hasta ese punto, pero digamos que no está autorizado por sanidad. No sé por qué motivo, porque en otros países se utiliza sin ningún problema desde hace más de décadas, casi 40, 50 años. Existen otros que sí se utilizan, la penicilamina, pero en realidad la penicilamina es algo arcaico, o sea, se utilizó hace ya como 80 años, no sé por qué la siguen utilizando. Otro quelante, o perdón, sí, otro sustancia queladora, un quelante que se puede utilizar, que sí se utiliza en España, y es muy importante que se sepa y que existe, es la desferroxamina, que si bien es un quelante utilizado para quelar el hierro, sabemos que el hierro es una tragedia cuando se acumula a nivel hepático. Siempre tienen que hacer, yo sugiero a todos los amigos y colegas, pidan siempre la ferritina. La ferritina es el hierro acumulado a nivel hepático,
porque el hierro magnifica el estrés oxidativo. Es algo así como un piso lleno de canicas. Si tú tiras una, inmediatamente todas las canicas se ponen en movimiento. Entonces, eso es una acción, pero en forma exponencial. Por lo tanto, hay que disminuir siempre el hierro a nivel hepático, llevarlo a una cuota sana de alrededor de 60 microgramos por ciento o por decilitro. Y además que hay otros estudios que han salido de la Universidad de California donde relacionan el cáncer de pulmón con la presencia de altas cantidades de hierro a nivel hepático. Es decir, una ferritina alta, que cuidado, no confundir la sideremia, o sea, la cantidad de hierro en sangre con la ferritina, que es la cantidad de hierro acumulada en hígado. Entonces hay una relación aparentemente importante y estadísticamente significativa entre la cantidad de hierro acumulada en el hígado y el cáncer de pulmón. De hecho, hay unas técnicas coadyuvantes en el cáncer de pulmón donde incluyen la quelación del hierro. La deferroxamina también sirve para quelar el aluminio. El aluminio es para nosotros un pelín la bestia negra porque se puede quelar pero lleva mucho tiempo. Por eso que si queremos evitar el Alzheimer, como reporta el último estudio publicado en el Reino Unido en enero de este año, que si no hay aluminio no hay Alzheimer, es algo bastante duro, o sea, o por lo menos impactante decir, wow, aquí no estamos hablando de una cuestión genética, estamos hablando de un metal tóxico que ha inducido una mutación a nivel de la astrocito y cerebral, y por lo tanto se produce una sustancia gomosa llamada amiloide, que es el que termina estrangulando y desconectando las células neuronales. Entonces estamos hablando de una causa efectiva. Entonces evitar las fuentes de aluminio y por lo tanto si se detecta que hay aluminio en nuestro cuerpo, eliminarlo cuanto antes. Hay técnicas muy especiales, muy específicas y obviamente nosotros seguimos todo eso a través de la eliminación del tóxico. O sea, la otra pregunta, ¿y cómo sabes tú que está funcionando la quelación? Pues por supuesto, hacemos mineralogramas de orina para poder saber y reconocer que se está expulsando en una forma eficaz, eficiente, el tóxico que nosotros buscamos. Si se expulsan otros también, maravilloso. Hay tres cosas que yo creo que nuestra medicina moderna involuntariamente, por supuesto, se está convirtiendo en iatrogénica. Hay suplementos de calcio a mansalva y sin más por una supuesta osteoporosis, que acaba ese calcio depositándose en la pared de la arteria con fibrina, como acabas de decir. Hay suplementos de hierro a mansalva, cuando alguien tiene anemia, enseguida suplementos de hierro y la persona se queda tomando aquello. Y luego el aluminio en los desodorantes, en los utensilios de cocina, en cosas que usamos los médicos. Y yo creo que la sociedad, junto con que hay que bajar el colesterol, son un montón de mensajes que parte de estas jornadas quieren transmitir. Es decir, tenemos que darle la vuelta a estos mensajes que estamos dando los médicos para mejorar el pronóstico y la calidad de vida en la tercera edad. Correcto. Exactamente así. El problema también es mucho marketing, como sabrás, ¿no? La cuestión, Sergio, es que, fíjate, una cosa muy interesante. Desde que se descubrió lo que es el calcio y su relación con el hueso, se pensó que si existía una osteoporosis, una osteopenia o una osteoporosis, pues teníamos que dar calcio. Resulta que eso no es así, porque si tú tienes un estrés oxidativo elevado, tienes radicales libres, por lo tanto tienes inflamación, por lo tanto tienes acidosis, ese calcio nunca va a llegar al hueso. Más bien va a salir más calcio del hueso, va a salir fosfato, va a salir magnesio, va a salir molibdeno, va a salir un montón de metales, el boro, va a salir una serie de minerales óseos para intentar de mitigar, de neutralizar como sales que son a esa acidosis que existe a nivel corporal, porque el pH sanguíneo tiene que ser alcalino. Entonces, es una cuestión de tipo comercial, porque yo he visto muchísimos productos que pueden estar bastante bien, bastante balanceados, pero pecan a nivel de comercio porque le colocan calcio. Porque claro, una chica que va a comprar, sobre todo mujeres, que son las que más adolecen de lo que es la osteopenia y osteoporosis, van a comprar un producto
y le da como mucha confianza el hecho que haya calcio. ¿Entiendes? Entonces compran el, pero eso no va a servir para nada. Entonces, y además que el calcio puede quelar, puede absorber, puede neutralizar la absorción de otros micronutrientes. Ese es el detalle importante. Entonces, nosotros siempre cuando damos nutrientes, lo damos no porque nos da la gana o porque me parece que tú lo necesitas. Le preguntamos a tu cuerpo a través de los estudios que hacemos, ¿qué es lo que me están pidiendo las células? ¿Cuál es la parte del desequilibrio mayor? Tenemos que comenzar por algo. Y obviamente tenemos el departamento de nutrición que transforma esa información de nutrientes en alimentos que lo contienen, que esa es la parte más importante, que educar a la gente a comer. Porque si nosotros hacemos un survey y somos algo así como minimalistas, diríamos que todo lo que nosotros comemos, sobre todo alimentos industriales, son ácidos, porque tienen aditivos alimentarios. Y esos son elementos acidificantes, porque todos los aditivos alimentarios son sustancias químicas que son secuestradoras de minerales y por otro lado tienen tendencia a tener un pH ácido, todo lo que tenga un envase. Por eso que todo lo que son suplementos hay que ir con mucho cuidado. Los suplementos nosotros los introducimos en la medida que se necesiten, pero de verdad como en una forma muy quirúrgica. Nunca nos sobrepasamos en nada, por lo menos esperamos no habernos sobrepasado nunca en ningún producto que indicamos. Y es como debería ser, y es la lógica, porque es lo que te piden las células, como debe ser. Volviendo un poco al tema de la quelación con EDTA, hay algunos que por desconocimiento dicen que es una técnica un poco arriesgada, que es peligrosa. Tu experiencia en todos estos años, ¿cómo es la seguridad de la quelación con EDTA? Bueno, Sergio, en primer lugar hay que estudiar. O sea, si no sabes, es mejor que no te metas, porque puedes producir descalcificación, puedes producir muchísimos problemas serios. Hay personas que no pueden recibir quelante y sobre todo tipo de ETA, porque el ETA también es tiene una actividad anticoagulante. Si una persona tiene, por ejemplo, ha tenido un ictus de tipo hemorrágico, está contraproducente, no se puede hacer una quelación con EDTA. Si una persona tiene una alteración de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, si la persona tiene una hemofilia o problema de sangramiento, está recibiendo anticoagulantes, tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, en primer lugar, primo non nocere. Si no lo sabes bien, no te metas en esto. Por otro lado, seguridad. Nosotros, gracias a Dios, en los últimos 30 años hemos hecho 56.000 quelaciones y gracias a Dios no hemos tenido ni un solo problema. Hemos seguido todos los protocolos ACAM, que es la Sociedad Americana para el Avance de la Medicina, que protocoliza con exactitud todo y en qué forma hay que hacer las quelaciones, los ritmos, los tiempos. Hay que recordar que no existe un quelante perfecto. El quelante perfecto es aquel que solamente se lleva el 100% del metal tóxico y no arrastra ningún tipo de mineral. Eso se está intentando, siempre se intenta, pero no se ha logrado aún. Siempre cualquier quelante, incluso el EDTA, es el que más arrastra precisamente calcio, pero también algo de magnesio y otros minerales. Por eso es que nosotros siempre que hacemos quelaciones, después de un cierto tiempo, tenemos que colocar nutrientes, los nutrientes que sabemos que puede haber arrastrado. Y como hacemos mineralogramas de orina, pues sabremos también exactamente cuáles son los nutrientes que han salido en exceso. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que si no sabes hacerlo, yo te sugiero que estudies, que vayas a los institutos más importantes, que no sean una especie de lo hago por mi cuenta o una especie de tutorial de YouTube, porque ahí no. O sea, por favor, no hagan eso, porque y tampoco el seguir el protocolo el protocolo aquel, sin tener ni idea del por qué lo hacen. ¿Entiendes? Muchos de estos protocolos nacen de una especie de ansiedad por ser mejores que otros y no tienen una base científica en absoluto. Y también es importante acotar
de que obviamente no hay ningún tipo de relación entre las quelaciones intravenosas y las quelaciones por vía oral. Porque muchas personas dicen, no, pero es que yo quelo por vía oral y quelo mejor o quelo bien. Y hay que decir varias cosas. O sea, tú para quelar por vía oral tienes que contar con un intestino perfectamente sano. Pero hay una pescadilla que se muerde la cola, porque si tú tienes metales tóxicos, nunca vas a tener un intestino sano, porque hay una desviación inmunológica y vas a tener cándida. Y si hay cándida, la cándida neutraliza la mayor parte del quelante que tú vayas a dar por vía oral. Por lo tanto, lo mínimo que va a suceder es que te vas a tirar de 3 a 5 años para poder hacer una buena quelación. Entonces tienes que tener muchos números, tienes que tener mucha suerte también a veces para que una quelación por vía oral sea rápidamente efectiva. Ojo, no digo que no sea efectiva, que sea rápidamente efectiva. Los estudios revelan, por lo menos también la experiencia nuestra, que una sola quelación intravenosa equivale casi a mes y medio hasta 2 meses de quelación por vía oral. Y cuando nosotros estamos hablando de que lo primero es las famosas 3 promesas de la medicina de toxicología dentro de la medicina anti-aging, ¿cuál es? Primero, a corto plazo, que no te dé un infarto. Segundo, a mediano plazo, que no te dé una disrupción neuroendocrina o no te dé cáncer. Y tercero, a largo plazo, una enfermedad limitante como puede ser el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, en el primer y el segundo caso, estamos hablando de tóxicos. Por lo tanto, mientras más rápido lo quites, mejor es, porque tú no sabes cuántos años lleva arrastrando el problema. No sabes cuándo se va a desencadenar ese elemento, esa locura, por llamarla locura sana, porque los pobres, el sistema inmunológico hace lo que debe hacer, es tratar de quitar esos metales tóxicos, pero en vez de quitarlo, destruye la célula y tiene una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, tratar de quitarlo lo más rápido posible. Aquí no se trata de un chico de 20 años que tenga metales pesados que te puede dar el lujo de 2, 3 años a quelarlo. Aquí se trata de personas de 40 o de 50 años que le puede salvar la vida contra un infarto. O sea, estamos hablando de rapidez y efectividad y seguridad. ¿Ves? Cuál es tu opinión respecto a gente que tiene las amalgamas de mercurio todavía en la boca, amalgamas de estas metálicas? ¿Eso contraindica la práctica de una quelación intravenosa? Sí, esa es una buena pregunta, Sergio, porque fíjate, no se deben hacer quelaciones teniendo empastes dentales, pero tampoco puedes hacer quelaciones si tú no conoces el medio interno. Es decir, si tú tienes unas células desnutridas, es una soberana, es descabellado realizar una quelación. Porque cuando tú haces una quelación vas a someter sobre todo el hígado y el riñón a un esfuerzo muy grande. Y ese esfuerzo tiene que ser hecho con una cierta soltura cuando esas células están bien nutridas. Por eso es que nosotros hacemos los estudios de estrés oxidativo, por eso es que nosotros hacemos los estudios de nutrición celular, porque queremos conocer la realidad, reparar o más que reparar, ayudar a reequilibrar esas deficiencias para después pasar a desintoxicar. Es una locura hacer una quelación de entrada. Y por otro lado, si tienen pastes, precisamente cuando ya se ha reparado o se ha reequilibrado esa desnutrición, es cuando nosotros vamos a comenzar a hacer una quelación y le damos luz verde y le decimos, ahora bien, ya puedes ir a tu odontólogo, que tiene que ser una persona muy actualizada, que sepa cómo va a retirar el empaste y tranquila porque la organizamos con las quelaciones. Pero en el momento en que va a iniciar la quelación, es cuando nosotros enviamos al paciente a retirar los empastes porque en ese momento cualquier cantidad de basura, de polvillo que pueda circular en sangre, lo atrapamos con la quelación que viene en esos días. ¿Ves? Sí, recuerdo una paciente que se fue a quitar por su cuenta, creo que fueron 6 amalgamas a Turquía porque era más barato. Ujú. Y recuerdo que en 6 meses envejeció como si fueran 2 años. Lo digo porque es muy importante escoger muy bien el dentista que sepa hacer los protocolos adecuados de retirada de amalgamas.
Bueno, Nosotros, sí, Sergio, hago una acotación a esto porque me llama mucho la atención la anécdota que cuentas, porque tenemos una muy parecida, de una paciente que, entre paréntesis, nunca conocimos de persona, que vivía en Valencia, tenía una semana que no se podía pagarle el de la cama, de los vértigos que tenía, y ella misma fue la que, eso fue hace muchos años, hace más de 10 años, había hecho un autodiagnóstico de que seguramente era por las amalgamas que le habían quitado. Le habían retirado 6 empastes de los grandes, de los gordos, en una sola sentada. Eso era de locura. De hecho, se hizo el minograma de pelo y bueno, era algo espantoso. Tuvimos que hacerle la quelación por vía oral porque vivía en Valencia, no se podía ni siquiera movilizar, pero tardamos casi 2 años. Pero la señora al final se recuperó. ¿Ves? Pero tuvimos suerte de que en el interín no hubiese habido más problemas cardiovasculares. Perdón. sí, no, es que es un tema que interesa fomentar el conocimiento, que la gente se dé cuenta. Las amalgamas, la quelación tiene que ser hecha por gente entrenada, por profesionales que saben lo que estás haciendo, lo que están haciendo, como tú bien has dicho. Como se nos está agotando el tiempo de la entrevista, vamos a dejar un par de preguntas que tenía yo por ahí porque hay otros ponentes que ya lo van a desarrollar. Hay una pregunta de salida que estoy haciendo en cada entrevista. Sí. Estamos a comienzos del siglo XXI, es decir, estamos otra vez en los años 20 y somos la primera generación de este nuevo siglo. Imagina que queremos construir o ayudar a construir una sociedad sana, una sociedad basada en la prevención, no en la detección precoz, sino en la prevención real para que la gente vuelva a tener vidas largas, llegar a esos 130 años que tú decías al principio de la entrevista, sin tener que haber pisado nunca un hospital, porque han sido vidas sanas, llenas de frutos y al final, pues muerte natural, que yo creo que hace mucho no se usa eso en los certificados de defunción, muerte natural. ¿Tú qué Correcto. recomendaciones globales le darías a la gente joven de cara al futuro? En primer lugar, que dejaran de comer comida basura, porque la comida basura es secuestrador de minerales. Recordemos que los minerales es la vida misma celular. Por otro lado, intenten siempre limitar todos los contaminantes. Hay un precepto en la medicina regenerativa. El hecho de vivir en un ambiente contaminado no significa que debas vivir con un cuerpo intoxicado. Entonces, la segunda parte es cuanto más rápido sea posible, 25, 30 años, aunque sea los 30 años, saber quién eres. Hacerte un estudio de mineralograma de cabello, hacerte un estudio de estrés oxidativo, conocerte internamente, hacer un buen estudio nutricional, conocerte, cuáles son los alimentos amigos, enemigos, epigenéticos negativos o positivos, conocer si ya hay tóxicos en tu cuerpo para hacer una limpieza, recondicionar. Si tú cambias esos 3 elementos, es decir, conoces qué nivel de desnutrición tienes, conoces qué nivel de daño celular tienes y conoces qué tóxicos tienes y obviamente reparas estos elementos, has cambiado el paradigma. Entonces ya sabrás qué comer, cómo comer, ya sabrás que el ejercicio físico, o sea, ahora nosotros, yo francamente me quedo alucinado porque voy al gimnasio y veo gente que está haciendo un determinado ejercicio físico y vive con el móvil en la mano. Y dice, pero ¿qué vienes a chatear en el gimnasio? O sea, eso es un sinsentido. Entonces, el ejercicio físico entra nada menos que en un 30% porque mejora el sistema cardiovascular y la perfusión, es decir, el tránsito de ese alimento que tú te has comido. Por lo tanto, ejercicio físico es importante, la nutrición es fundamental, el estado de desintoxicación, conocerlo y ser activo, o sea, eliminarlo, es fundamental. Y una vez que lo has hecho, oye, mira, vivir feliz, con tu mente nada de miedo, eliminar el miedo del concepto de la vida, que eso es lo que hace que se bloquee absolutamente todo. Profesor Marcos Matsuka, muchísimas gracias. Ha sido un rato súper agradable, se me ha hecho súper rápido, súper interesante. Espero que no sea la última vez que nos veamos por aquí. Ajá, seguramente no. Muy agradecido y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por todo y espero que, bueno, que podamos salir de muy bien parados con todo esto. Gracias.